Tenemos en la línea telefónica a Santiago Mollo, ejecutivo del Magisterio Urbano, y consultarle, Santiago, cómo se está analizando, cuál sería la propuesta del Magisterio Urbano para retornar en este segundo semestre a clases. Son 2 semanas que se han extendido en las vacaciones por las inclemencias del tiempo, Santiago. ¿Qué propuestas se estaría elaborando desde su sector para retornar a clases? Buen día, te habla Gustavo. Buenos días, Gustavo, un saludo cordial para todos los oyentes de la radio. En realidad tenemos que puntualizar lo siguiente al respecto. Nosotros hemos tenido una gestión regular hasta la fecha, no ha habido un solo día de paro, hemos desarrollado los contenidos de forma regular. El primer trimestre se ha concluido con el 33% del avance curricular aproximadamente, y antes de la vacación ya habíamos logrado cumplir aproximadamente más del 50% del avance curricular. Ahora tenemos una media gestión que nos va a permitir concluir con el resto de contenidos que tenemos programados. Tenemos que cuestionar esa posición que maneja el gobierno y las autoridades, una posición totalmente neoliberal, ¿no? De que tenemos que cumplir en el aula sí o sí 200 días hábiles. ¿De dónde nacen esos 200 días hábiles? Esos 200 días hábiles nace en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con Tito Os de Vila como ministro de Educación, cuando los maestros y padres de familia se estaban movilizando en contra de la ley 1565, que pretendía privatizar la educación fiscal a nivel nacional. Para frenar la movilización han impuesto que se tenga que trabajar 200 días hábiles como mínimo. Esa consigna neoliberal adopta el gobierno del MAS e impone, ¿no? Pero además no solo impone, hace creer a la gente de que dentro de los 200 días hábiles, si cumplimos los 200 días hábiles, nuestros procesos educativos van a ser de calidad y los estudiantes van a lograr aprender. Una cuestión totalmente equivocada. Si fuera así, deberíamos pasar clases los 365 días del año para lograr calidad educativa, y eso está muy lejos de la realidad. Los procesos pedagógicos de calidad se logran a través de que el proceso pedagógico sea de calidad, y va a ser de calidad cuando nos den las condiciones necesarias para trabajar, cuando tengamos aulas con 20 estudiantes, cuando tengamos aulas adecuadamente preparados con tecnología incorporada al interior del aula, y no como estamos trabajando actualmente. Entonces, creo que el tema del tiempo no es de dificultad óbice para que nosotros podamos concluir con nuestro desarrollo curricular, pero además nosotros sabemos dosificar los contenidos de acuerdo al tiempo que nos queda. Son apenas 10 días los que se han perdido, que tranquilamente preparando los contenidos, planificando adecuadamente, se pueden culminar el avance curricular de estos contenidos. En ese sentido, creo que no había necesidad de reprogramar estos contenidos. Sin embargo, estamos conscientes que las autoridades seguramente van a imponer una reprogramación de contenidos, ya sea recalendarizando la gestión escolar, o también pueden optar la opción de imponernos periodos o que pasen clases los sábados. Esos temas yo creo que tienen que analizarse unidad por unidad educativa, porque, por ejemplo, en muchas de las unidades educativas en las que he trabajado yo, pasar clases los sábados es absurdo. Es el único día que tienen los estudiantes para dedicarse a la actividad deportiva, para ayudar en sus casas, poner en orden sus cosas, pero además es el único día que algunos estudiantes acceden al premilitar. Entonces ha sido muy complicado poder pasar clases esos días. Yo creo que vamos a tropezar con lo mismo. Hay demasiado ausentismo cuando se programan clases esos días. Entonces se tiene que pensar con mucho cuidado qué se va a hacer. Desde el magisterio creemos que no es necesario recalendarizar, porque estamos preparados para dosificar los contenidos. Cuando decimos dosificar contenidos, ¿cómo podría entender o podemos ampliar para que la gente, los padres de familia y los estudiantes puedan entender, Santiago? Sí, dentro del proceso pedagógico hay contenidos que se van repitiendo gestión tras gestión para consolidarlos. Esos contenidos pueden ser abordados no solamente repitiendo ese tema, sino aprovechamos para tocar el otro tema como parte de repasar el tema anterior. Se puede preparar material de tal forma que no todo el proceso pedagógico tenga que ser necesariamente en el aula, sino elaborar material de apoyo para el estudiante para que nos apoye desde su casa también trabajando. Entonces, también se tiene que tocar, hay momentos en los que nos permite desglosar contenidos demasiado profundos, y también, si es que es necesario, dosificar los contenidos tocando lo más esencial del tema. Entonces, de esa forma se puede dosificar los contenidos. Esto se va a plantear el próximo miércoles, Santiago, y ya se escucha algunas voces
de algunas autoridades lo que ya has apuntado, ampliar días de clases en diciembre, aunque no el sábado, en temas en los que ustedes no estarían de acuerdo. Sí, pero además la experiencia nos ha enseñado de que los estudiantes a fin de año llegan muy cansados. Y no van a responder si es que nos programan clases después del 1 de diciembre, prácticamente ya dejan de venir los estudiantes. Ya tienen su nota del segundo trimestre, hacen sus cálculos y ya abandonan el colegio. Entonces, eso escapa de la voluntad del maestro, es más parte de los estudiantes y prácticamente es casi insostenible pasar clases esas fechas, ¿no? Entonces, tendrán que evaluar las autoridades. Nosotros tenemos nuestra posición, vamos a explicar, vamos a socializar, vamos a seguramente plantear algunas estrategias, como le había dicho, el tema de la dosificación de contenidos, y a partir de ahí se tendrá que tomar decisiones. Ya el ministro de Educación ha indicado de que no se va a modificar el calendario escolar, esperemos que cumpla con su compromiso, ¿no? Bien, entonces entendemos su posición de ustedes como magisterio urbano de no ampliar los días de clases, no pasar clases los días sábados, sino dosificar las clases en lo que resta en esta gestión 2024. Aprovechando el contacto, Santiago, pasando a hablar otro tema. ¿Cómo se ha estado avanzando en este tema de la ley de la jubilación forzosa a los 65 años? Hace semanas se estaba trabajando de manera aunada entre el sector médico, el sector docente del sistema universitario, el magisterio boliviano. ¿En qué ha quedado? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Está estancado? ¿Se avanzó? ¿Qué información nos puedes dar en este tema, Santiago? En este tema no se ha avanzado nada, se ha paralizado todo ahí. El gobierno, a través de los senadores que estaban encargados de discutir este tema, no han vuelto a tocar este tema. Las propuestas que han hecho al colegio médico han sido rechazadas por los senadores. Entonces, creo que no se ha avanzado absolutamente nada, y nosotros hemos sido claros con los compañeros médicos y hemos indicado de que debiera socializarse con otros sectores. Solamente una movilización conjunta con los otros sectores de trabajadores que también se jubilan, también se ven beneficiados o perjudicados por cualquier modificación en la ley de pensiones, con ellos se podría avanzar en este tema. De forma individual muy poco se puede hacer. Nosotros hemos intentado sumarnos, pero no podemos hacerlo unilateralmente. Ya hemos visto, hemos vivido en carne propia de que las luchas aisladas no avanzan demasiado, tienen corta duración, además que la delimitación de que el gobierno empieza a desgastarnos sector por sector debilita la movilización. Es por eso que nosotros estamos planteando el debate, la discusión en la Central Obrera Departamental y en otras instancias de este tema, ¿no? Seguramente cuando estén ya realmente tocando este tema, los otros sectores van a empezar a movilizarse. Por ahora, como está congelado, paralizado su discusión, no se está tocando. En ese sentido, nosotros más bien convocamos a que los otros sectores discutan con sus bases entre ellos para ver cuál es la salida que debe darse al tema de la ley de pensiones, porque, como le reitero, va a afectar o beneficiar a todos los trabajadores. Cuando decimos congelado, no hay fecha de reunión, no hay fecha de reencuentro para establecer las mesas técnicas, Santiago. En absoluto, no con el colegio médico se han roto las mesas de negociación. Ellos también han retrocedido en las consignas que han planteado inicialmente. Están pretendiendo que se incorpore un representante del colegio médico a la gestora, pero individualmente no van a resolver, no va a transformar eso, el tema de la ley de pensiones. Entonces, yo creo que es absurda la salida que le están dando, y por eso creo que entre todos los sectores tenemos que generalizar la movilización. Santiago, muchas gracias por este contacto, principalmente para tocar el primer tema sobre la posición que ustedes tienen para el retorno a clases desde el próximo lunes. Vamos nosotros a hacer seguimiento de este tema, vamos a consultar los otros sectores qué posición también tienen, y ojalá que el próximo miércoles, cuando se vuelvan a reunir, salgan algunas decisiones en beneficio de los estudiantes y de la actividad académica. Santiago, por este contacto, muchas gracias y será hasta otro momento. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a todos los oyentes de la radio. Buenos días. Buenos días.